Se termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país, pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas por acá. ¿Y sabes qué? Esta es una combinación genial, o al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl: hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Episodio 50 del fin de la era Merkel, medio centenar. Medio centenar suena más que 50, ¿no? Medio centenar de ediciones de este podcast hablando en español sobre política alemana. Tenemos una comunidad maravillosa que se ha ido gestando a lo largo de todos estos meses. Hoy casi que nos conocemos, entre comillas, en persona, ¿no? Porque la pandemia nos permite decir que si ves a alguien en una pantalla, lo conoces en persona. Y todo esto, justamente, lo hicimos con Raúl Gil sin vernos en persona ni un segundo. De hecho, nos vamos a ver recién el lunes después de no sé cuánto tiempo, ¿no, Raúl? ¿Cómo estás? Muy bien, desde diciembre de 2019, ¿puede ser? ¿O noviembre de 2019? Diciembre fue. Mercado de Navidad. Es verdad, el mercadillo de Navidad, ahí en ese pueblo de nombre impronunciable. No, ¿cómo que no lo vas a decir? Fea... no sé. Feo, no es feo. Empieza por fea. Empieza por fea. Empieza con... Bueno, sí, después lo escribimos. Un montón. La verdad es que, bueno, además podemos encontrarnos también con nuestro amigo Ciragüen Villamar, los tres de Hintergrund. A ver socio fundador de Hintergrund. Seguro que encuentra un lugar para vernos en Berlín, obviamente en el Café Einstein de Unter den Linden, donde se reúnen la alta política alemana, ¿no? Cuenta la leyenda espiando, a ver qué dicen. Cuenta la leyenda que en ese café Wolfgang Schäuble se enteró de que salía la carta de Merkel. Dice. Sí, bueno, la leyenda, lo cuenta también el episodio número 1 del podcast Merkel, la canciller de las crisis, y lo cuenta a su manera porque dice que lo vio en la televisión. No hay televisores en ese café, está prohibido, no hay, solo hay música clásica de fondo, ¿no? En fin, seguramente tienen las máquinas esas para apostar. un café muy serio. Bueno, que nos vemos el lunes, eso está bien. Hay que verse más. Y nos veremos el 26 también. Nos vemos el 26. Vienes el lunes, tenemos una agenda espectacular con Televisión Española, Euskal Televista, iremos al Cervantes a probar cosas, vamos a grabar unos vídeos también. La radio de España también, una cosa. Todo, un montón. No, y pará, Raúl, nos vemos también el domingo, hay debate. El domingo sí. Pero acá, también. En Twitch. En Twitch. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Franco? Bueno, tenemos, a ver, la política alemana ya ni siquiera podemos decir que no es aburrida, es súper divertida, ¿no? Porque cambia todo el tiempo. Primero está uno después está el otro, después uno hace y dice no sé qué y vuelve a cambiar. Encima tenemos un input de información ahí en el Discord todo el tiempo de cosas nuevas. Me acaba de decir que Merkel dijo que ahora es feminista, yo ya no sé qué pensar. El punto es que en este episodio queremos tratar de poner un poco de lógica a todos los datos y a todas las cosas que estamos recibiendo, ¿no? En principio... ayer, ¿no? Creo que fue el jueves, publicamos en el Confi un artículo sobre las posibles coaliciones, ¿no? Que de hecho se habla bastante de eso, y queríamos poner ahí un par de cuestiones en blanco sobre negro, como se suele decir. ¿Qué pasa en Alemania? ¿Qué va a pasar o qué es posible que pase? ¿Y qué dicen los datos sobre eso? Bueno, ayer hablábamos en el Confi, en nuestro artículo semanal, el tema de las coaliciones. Hacíamos un repaso histórico, ¿no? Estaba muy bien. Yo recomiendo la verdad es que nos quedó un artículo para entender bien por qué Alemania es un país de coaliciones, ¿no? Sobre todo para el público
español, que es un país donde no estamos acostumbrados, de hecho se penaliza, ¿no? Casi pactar con otros partidos, está mal visto, se habla de cesión, de traición a tus principios, ¿no? Bueno, en Alemania es una responsabilidad por el bien del país, hay coaliciones de todo tipo y tripartitos. Solo hubo dos al principio de las dos primeras elecciones después de la fundación de la República Federal Alemana. Luego hubo una mayoría absoluta de Adenauer, que fue la única. La única. Y el resto siempre ha habido gobiernos de coalición, así que están muy acostumbrados, ¿no? Pero lo que no estamos tan acostumbrados es a que los datos nos hablen de que es muy probable que el próximo gobierno tenga que ser de 3 partidos, ¿no? Uh-huh. Aunque, como siempre, tenemos tantos datos y cambian las cosas tan rápidas que incluso nos podemos contradecir con lo que dijimos ayer. Franco, ¿qué te parece? Sí, bueno, el tema es justamente que matizarnos. Mirando los datos más recientes, resulta que en una de esas podemos volver a tener una gran coalición. ¿Qué me decís? No, Franco. ¿Cómo que no? Mirá, los datos. A ver, para hacer un paneo así muy rápido, el Forschungsgruppe Wahlen, que es la encuestadora que trabaja con ZDF, la televisión pública alemana, la segunda, digamos, segundo canal, dice 25% para la socialdemocracia, 22% para la CDU, el partido de Merkel y CSU, y 17% para los verdes. Es decir, que sacando, digamos, los que no entran porque están por debajo del 5%, etcétera, los escaños y demás, daría eventualmente, o estaría muy cerca de armarse una coalición o de repetirse la gran coalición con un pequeño cambio, pero mínimo. Que el partido más grande sería el socialdemócrata, no la Unión Demócrata Cristiana. Decíamos también en uno de los artículos del Confidencial que sería que nadie se daría cuenta, ¿no? Nadie se daría cuenta de nada, de repente cambiarían eso y todo seguiría igual. Bueno, yo no sé si es los verdad, alemanes... Si es verdad que Scholz es tan parecido a Merkel como quiere hacernos creer en esta campaña, ¿no? Yo no sé si los alemanes quieren que todo sea igual, yo creo que no. Pero bueno, me resulta curiosa esta de Forschung Group Wahlen, porque, claro, saca a Freie Wähler de los Sonstige, ¿no? De los otros. En realidad está altísimo, ¿no? Lo de otros. Hacía mucho que no estaba tan alto. Ayer justo leía, no, ayer no, que era mi cumpleaños, no leí nada. Sí, ayer leía. Feliz cumpleaños, Raúl. También leo. Gracias, Franco. Ayer también leí un artículo muy breve sobre los pequeños partidos, ¿no? Que hay una proliferación de pequeños partidos, también al hilo de la pandemia, ¿no? Y de algunas cuestiones controversiales, ¿no? Sobre la cuarentena, las vacunas, etcétera. Y hay un montón de pequeños partidos, porque también hay un descontento, ¿no? Con los partidos grandes por parte de la población, también con la gestión del corona y todo eso. Y reflexionaban en el Die Zeit si iba a mantener hasta el último día ese apoyo a los grandes partidos o si al final, en una carrera ajustada como la que hay, iban a decidir volver, digamos, al voto más tradicional, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las dudas. Y otra de los temas que supone esto de los pequeños partidos es, ahora mismo hay entre 8 y 10% en todas las encuestas para los otros, ¿no? Incluyo ahí a Freie Wähler. Claro. Si no entra ninguno, son 10 puntos que no cuentan. Claro. O sea, que no cuentan. No, decir, que se distribuyen entre los que entraron, de alguna manera. Eso es. Entonces, si ahora mismo, para imagínate que socialdemócratas y verdes suman 42%, ¿no? 43%. Podrían sumar mayoría absoluta en un escenario con un 42-43% de su resultado, porque hay 10 puntos de los otros que no se tienen en cuenta, que no se distribuyen escaños. Sí. Así que yo, más que una repetición de la gran coalición, veo que como aunque sea por un escaño, el SPD y los verdes puedan juntarse, puedan hacer una coalición, va a ser la primera opción. ¿Por qué? Porque les evita la pelea con los liberales, ¿no? Claro, los liberales vienen armados como si fuera Rambo en la 1, ¿no? Están con todo y están ahí también mandando a todos sus voceros a todos los canales. El otro día te pasé un tuit, ¿te acordás una captura de Kubici, que es, digamos, el número 2, número 3 del Partido Liberal, que es este señor del norte, y que decía que, bueno, con los verdes se puede hacer algo, mientras que Lindner decía, no se puede. Claramente eso no es una discusión, es abrir el panorama hacia todos lados, ¿no? Y mostrarse amigable con todos
Y Claro. creo que los liberales saben que es su oportunidad de volver a ser el partido bisagra de Alemania, Ujú, que es lo que fueron ujú, durante más de 30 años. No, más, ujú. ¿no? Mucho Podríamos más, decir sí. muchos más, muchos más. Sí, todo el Eh, siglo pasado. Todo el siglo pasado. y O claro, sea, desde la a fundación de la ver, República. desde al principio decías la mayoría absoluta de Konrad Adenauer. Cuando Ujú, termina ese gobierno, de ahí hasta la aparición de los verdes, el Partido Liberal estuvo involucrado de una u otra sí, manera, con la excepción de la primera gran coalición. así es. Un montón de años. Son Claro, décadas. eso es. Así que no sé, ahí está todo tan abierto, Franco, que podemos aquí hacer un montón de... Nosotros estamos intentando, tanto en el podcast como en los artículos del Confi, o el otro día en el Twitter Space que hicimos con Ana Carvajosa, la autora de un libro recién publicado sobre Angela Merkel, que se llama Crónica de una era, que recomendamos. Ujú. Aquí lo tengo, se puede ver. No sé si se ve en la pantalla, pero bueno, aquí ¿No es al estamos medio? leyéndolo. Un poquito más Aquí está. abajo. A ver, Ahí, ahí. ahí está. Un poquito más arriba también. Bueno, ahí está. Lo recomendamos. Los oyentes del podcast que no lo están viendo, pero bueno, los verán en los de Twitch. Y decíamos también, o sea, estamos intentando aportar algo de luz en este mundo de datos ingentes, ¿no? Cada día o cada 2 días sale una encuesta nueva, diferente, que le da no tan mal a la CDU, pero mal, No, que sube yo, un poco para al... Raúl, pero te voy a interrumpir. Lo voy a explicar mejor. El otro día empezaron a aparecer en Discord una encuesta atrás de la otra y Ujú, Raúl en el foro en mayúsculas, que ujú, equivale a gritar y a estar sacado, dice basta de publicar encuestas que no dicen nada. O sea, claro, sí, nos ujú. dicen cómo está la intención de voto, pero ¿por qué? Nada, no sirve para nada eso. De verdad, sirve para entretenernos, también a los de Discord, pero yo decía el otro día, me preguntaba, ¿no? ¿Por qué no preguntan las encuestadoras por qué el Sols es un voto de refugio y no lo es Lasset? Ujú. ¿Por qué penalizan tanto a Lasset los votantes conservadores? Dentro de los indecisos, ¿cómo es el recuerdo de voto? Es decir, en el 20%, 22% de indecisos que hay, ¿qué votaron en las últimas elecciones para saber quién tiene más posibilidades de recoger ese voto? No sé, que nos den alguna información más cualitativa, ¿no? Y tan Ujú, cuantitativo. ujú. Yo siempre cuento la misma anécdota, ¿no? Cuando trabajaba en campañas y se encargaban encuestas, el candidato o la candidata siempre iba a la última página, ¿no? A la intención de voto. Y yo decía, esa es la única que, es la que menos sirve. No sirve para nada. Claro. Sirve, lo que sirve es saber cuáles son los temas importantes para los electores, los temas decisivos en la campaña, saber de esos temas tu partido cómo está posicionado, si los electores piensan que te puedes encargar bien de esos temas, si no, Ujú. saber cómo se valora también a los candidatos, su simpatía, su competencia, la seguridad que transmiten, no sé, hay un montón de datos. Y el otro día había bastantes datos también en Infratest IMAP y Forsum Group, Ujú. que la verdad es que para mí son las dos de referencia, porque tienen presupuesto porque lo pagan a ARD y CHEDEF, ¿no? Las Claro, la televisiones televisión públicas. pública, claro. Entonces tienen presupuesto, porque lo pagamos todos los meses los alemanes, con nuestra cuota de pagar la televisión pública, para hacer otras preguntas, ¿no? Y había muchas muy interesantes, ¿no? Y había una que era el motivo de la elección, ¿no? Ujú. Solo el candidato o candidata, el candidato más las posiciones del partido, las posiciones políticas, sus ideas, o las posiciones del partido. Bueno, pues los alemanes siempre se dice que se vota a los partidos, ¿no? Sí, Es como un mantra, ¿no? Que hoy también queremos desmontar. sí. Todos los partidos, todos los simpatizantes de los diferentes partidos, liberales, verdes, CDU, CSU, Linke, AfD, las posiciones del partido eran más importantes, más relevantes. Imagínate, Ujú. por ejemplo, en los verdes, el 63% decía que por las posiciones del partido, 29 candidata y posiciones y 11 solo la candidata. En el SPD, ¿qué crees que pasaba? Y debería pasar lo mismo. No. En el SPD, el 26% pensaba que el candidato, por el 24% las posiciones y el 48% la mezcla. Es el único partido en donde el candidato tiene un peso muy relevante a la hora de elegirlo. ¿Por qué? Porque la gente que está diciendo que va a votar ahora al SPD, esos 24, entre 24, 25, 26%, 23% en algunas encuestas, no son solo Ujú.
votantes del SPD de las últimas elecciones, porque sacó como 20, ¿os acordáis, no? Sí, sí, peor resultado de la gente, historia. son gente que ha vuelto incluso de la Unión, que eran votantes de la Unión, moderados de centro y que están apoyando al SPD, pero no al SPD, sino a Olaf Scholz. No quieren los temas del SPD, quieren a Olaf Scholz como canciller, porque tienen otras prioridades, ¿no? Tal cual. Pero claro, también había otros datos que hablaba de las competencias de los partidos en los diferentes temas, ¿no? Economía, política exterior, crisis del corona, refugiados, inmigración, tema de renta, ¿cómo se dice? Jubilación, Ingresos, medio política de ambiente. familia, digitalización, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí se ve un poco cómo el SPD, gracias a Scholz, está recuperando espacio entre las gerencias de los alemanes, ¿no? Ganan 4 de esos temas por los que se preguntan. Todos Hay, sociales, me imagino. sí, jubilación, salarios, por lo del Mindestlohn, ¿no? El salario mínimo, familia y otra pregunta que es resolver tareas importantes, que no sé muy bien qué significa, pero es una competencia. Y le gana a la CDU, mirá, 25 a Sí, 24. le gana a la CDU, ahí por poco, ¿no? Ahí se ve que claramente eso de la CDU puede crisis se acabó, ¿no? Un poco, ¿no? Te puedo hacer, estoy viendo los datos y hay algo que así me saltó a los ojos. Ujú. Capaz que para que nuestro amigo José Berlinés se enoje un poco, pero en la categoría digitalización va primero la CDU, que nos, Sí, bueno, pero también comparte primera posición con el Partido sí. Liberal, ¿no? ¿Cómo ha logrado el Partido Liberal convertirse en el partido que más le interesa este tema, pareciera, ¿no? O que más lo Ujú, puede dominar. ujú, ujú. Claro, se ha convertido en eso porque todo el rato están nombrando eso, aunque no tenga ninguna competencia. Hmm. Si en todos tus mensajes está la digitalización, aunque nunca hayas demostrado saber hacer nada para ello, bueno, al final queda ahí, ¿no? El run run, la digitalización, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí, por ahí es curioso, ¿no? Que la CDU siga apareciendo ahí después del desastre, ¿no? Que es este país en cuanto a temas de digitalización, en la administración, en la escuela, en el Mira, el trabajo. otro día me preguntaban en esta charla con Ana Carvajosa, pero también en Ujú, otras que hacemos sobre Merkel, ujú, cuando hablamos ujú, del otro podcast, Merkel, la ujú, canciller de las crisis, ujú, preguntan sobre su legado, bueno, lado malo, y en la ujú, lista, digamos, de lo que Merkel nos deja, digamos, ujú, de punto de vista más problemático, ujú, siempre todos, y me incluyo, aparecemos diciendo digitalización, ¿no? Entonces claro. es interesante, ¿no? Que ningún otro partido, más allá de esto de los liberales, se haya podido posicionar para decir, bueno, yo puedo hacerlo mejor que la CDU. Ni siquiera el SPD, que Claro, ahora está bien, ¿no? claro, sí. Bueno, y luego en el equipo del Asset que presentó el otro día, del que por cierto Merch no sabía los nombres, él está en el equipo, Friedrich Merch, pero no se acordaba de Contalo sus... de eso porque es buenísimo. Bueno, pero sale en la tele, no sé qué tele era, y le dicen, bueno, felicidades, usted está en el equipo del futuro de Armin Laschet, ya estaba en el equipo de Edmund Stoiber en el 2002, Friedrich Merz, o sea, Claro, un delay el de equipo del 20 futuro. años tiene Friedrich. Sí, bueno. Y le dicen, bueno, está no sé quién, experto en terrorismo, gente así, pero luego muchos son personas no muy conocidas, pero usted seguro que sabe los nombres. Y dice, claro, claro que sé los nombres. No, pero ¿me puede decir cuáles son? Hombre, no vamos a hacer aquí una pregunta de escuela. No, pero por favor, ¿me podría decir cuáles son los nombres? No sé los nombres. No sé los nombres de la gente que estoy en el equipo. Madre mía, tío. No sé, eso lo puede hacer Messi, pero no Friedrich Merz, ¿no? Bueno, No sé. pobre En Friedrich fin. Merz. Ya me Eh, da me- pena. es muy curioso. Y luego esto también habla mucho de en qué estado está la política alemana y el cabreo de los ciudadanos con muchas cosas, que hay 3 temas en los que ninguno de los tres, que en ninguno de ellos, de esos partidos, la respuesta de ninguno de los partidos tiene competencia en esto, gana, que es crisis del corona, Ujú. política de migración y digitalización, ¿no? Bueno, tiene sentido, O ¿no? sea, ahí la gente piensa, ningún partido es capaz, o no sé si algún partido es Eso capaz de es. dominar este tema, ¿no? Eso es bien explicado porque lo había explicado yo fatal. La CDU gana en 2, economía y política exterior, sobre todo con Afganistán, ahí están a tope. Y verdes en 1. ¿En cuál creéis que ganan los verdes? A ver si esta es fácil, ¿eh? Esta es fácil, Bueno, venga. medio ambiente, Eso es. Es viste, claro. impresionante. Es impresionante. ¿Qué Pero dijimos ¿cuál al es el comienzo? segundo tema de los verdes? No, hay uno solo. Pero digo acá en esta encuesta, cuando se les pregunta a la gente, ¿cuál es el que tiene más? Familienpolitik.
Familienpolitik und ¿Ves? Kinderbetreuung. Claro, es ese famoso sandía, ¿no? Verde por fuera, rojo por dentro, Bueno, intentan despertarlo. esto lo dijimos al principio de la campaña. O sea, hemos avisado muchas veces. No hace falta que estéis hablando el 100% de vuestro tiempo del clima. Ya está. El clima ya es vuestro. Es el 43. O sea, los datos más altos son 43% los verdes clima, 43% el SPD salarios adecuados por el Mindeslohn, ¿no? Por el salario mínimo o porque luego, si quieres, lo hablamos, el SPD es el único que ha tenido un poco una narrativa más reconocible y Olaf Scholz lleva repitiendo 4 temas toda la campaña y uno de ellos es salario mínimo 12 euros. Bueno, les dijimos a los verdes, no tenéis que hablar todo el rato de clima, podéis hablar de otras cosas para llegar a otros públicos. Nada, bueno, en fin, está bien, no pasa nada. ¿Sabes qué, Raúl? Yo creo que después de 50 estoy cansado. episodios, a mí me da la impresión de que nadie de los verdes está escuchando el fin de la era Merkel. Pero es una impresión. Pues deberían, ¿no? Deberían escuchar el fin de la Merkel, el artículo que escribimos en el Confidencial sobre ellos. Me llamaba la atención, Raúl, yo puedo decir, Te quería decir una cosa con respecto a los temas, decisión de voto, temas importantes para decisión de voto, porque tuiteabas el otro día el cambio que había habido entre la agenda actual y la agenda de hace 4 años, 2017, con la última elección que ganó Merkel por sobre Martin Schulz, que logró el peor resultado de la historia de su partido. Y ahí había unos cambios así interesantes, ¿no? Que estabas mirando. Sí, los temas más importantes en el 2017 eran emigración, refugiados, obvio, ¿no? Hacía 2 años de la crisis de la crisis migratoria también, de la acogida de más de 1 millón de refugiados en Alemania. Y los partidos, además de AfD, muy entretenidos hablando de eso, ¿no? Claro, recordamos aquel debate entre Merkel y Schulz, que solo se habló de los temas de AfD, ¿no? Que estuvo más presente que nunca. El segundo era justicia social, el tercero pensiones y el cuarto educación. Ahora, según el Politbarometer de HDF, el primero es justicia social, muy arriba, el 51. Bueno, aquí es como votan primero y mejor no decir los porcentajes porque puede llegar a equivocar, ¿no? Pero sí. El primero es justicia social, segundo protección del clima, vamos verdes, ahí estamos con su tema. 3 corona, 4 refugiados, ¿no? Abajo del todo. O sea, estos serían los temas por los que son importantes según la encuesta, para ¿no? Votar. Los temas que son importantes para mi decisión, para mi voto, ¿no? Para votar. Genau, sehr wichtig für meine Wahlentscheidung. Muy importantes para mi decisión de voto. Esto es lo típico, ¿no? Luego se votan por muchas otras cosas. Esto es una parte, no es que la gente vote por esto, porque entonces estaría muy fácil, sería matemáticas, ¿no? Si el tema más importante es justicia social y el 43% de los alemanes, como así es, piensan que el SPD es el partido para afrontar eso, tiene que sacar el 43%, ¿no? Mayoría absoluta. Adenauer, Scholz. Pero no, chicos y chicas, nos ahorraríamos un montón de dinero en encuestas, campañas electorales, debate entre candidatos, pero no, la política no es matemática, ni lógica, ni nada. Política es otra cosa. Y la decisión de voto, la matriz de decisión de voto, hay un montón de variables, ¿no? Aquí está uno. Y es interesante porque justicia social nunca había estado tan arriba, ¿no? Y me pregunto, ¿no? Si es también uno de los legados negativos de la era Merkel, ¿no? El que haya tantas personas en la precariedad en Alemania, tantas personas que aún recibiendo una jubilación no les llegue para fin de mes, tantas personas con minijobs, con trabajos sin seguridad social. Y creo que ahí, que es donde el SPD nunca debió dejar de estar, el haber estado en coalición con Merkel y no haber resuelto todo esto, pues le fue penalizando, ¿no? Y ahora, pues bueno, como Scholz está de hipe, ¿no? Porque es el que más se parece a Merkel y porque, bueno, también es verdad que han cometido muchos menos errores o casi ninguno en comparación con sus otros, pues le puede permitir, o sea, vamos a ver, aquí es, si Olaf Scholz gana las elecciones y el SPD decide tomar la bandera de la justicia social y de verdad resolver problemas anacrónicos de precariedad, de discriminación, de desigualdades que hay en Alemania, podemos tener SPD para rato. Si hace lo contrario, entonces, bueno, ya que se olviden. Pero hay una oportunidad ahí, ¿no? Sí.
Sí, deshacerse, digamos, de lo que siempre han dicho. No hemos podido ir más allá porque la CDU no quería, ¿no? Siempre han dicho toda esta legislatura. No hemos podido ir más allá por la que la CDU no quería. Bueno, ahora tienen la posibilidad, es posible que se la dé las urnas, ¿no? Y es verdad que el SPD está en eso, en justicia social, el 40 y, el pico por 43%. ciento. Sí, sí, sí. ¿Sabes 43%. qué me llamó más la atención de todo tu análisis que hacías el otro día en tu hilo de Twitter? El dato Ujú, que dabas sobre AfD, ¿no? Ya que hablábamos del SPD y de que todos quieren al ujú, SPD, etcétera. ujú, ¿Qué ujú, pasa con la ultraderecha y el SPD? Hay algo raro ahí, ¿no? ujú. Claro. Sí, sí, ¿te refieres al tema de la justicia social? Me refiero a que el AfD quiere al SPD en el gobierno más Ah, sí, sí, que sí, sí, a la perdón, perdón. CDU. Sí, 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 sí. Yo ponía eso, que me había dejado muy loco ese tema. Perdona, no sabía lo que estabas comentando. Hay tantos datos, Franco, que me tienes que contextualizar. Ponme un hashtag o algo. En fin. Decía, entre los simpatizantes de AfD es más querido, más deseado, un gobierno liderado por el SPD, 23%, que por la CDU, Claro. 18%, ¿no? Y yo decía ahí que igual era buen momento para recordar que Armin Laschet, cuando fue ministro de Integración, fue ministro de Familia, Jóvenes, Mujeres, Integración, bueno, estos ministerios que hacen la CDU siempre con 200 nombres, le llamaban Armin el Turco, porque fue muy pro... hizo unas políticas de migración que no se parecen a las de la CDU, ¿no? Ujú. En Apostando por la esa época, ¿no? integración, Claro. sí, en esa época, Ujú. valorando mucho a la contribución de los emigrantes y en la comunidad turca, pues en esa región es enorme también, pues por los Gasarbaita, ¿no? Por los trabajadores invitados que vinieron en los 60 a los 70 de Turquía. Y sí, el AfD prefiere a Scholz de canciller. A Bueno, ver, no vamos a sé. matizar un poco. Acá se pregunta, a No, no hay cada... matices, no hay matices. No, bueno, pero para. Sí, sí, broma. Digamos, ¿a quién prefiere usted como que dirija el gobierno? ¿No? ¿Qué partido debería dirigir el próximo gobierno? Entonces después lo que hacen es desagregar por partido, por Ujú, cercanía a partido político. Entonces el resultado ujú, general da ujú, que el 35% quiere al SPD dirigiendo el gobierno y el ujú, 24% quiere a la CDU. Y los verdes solamente el 13%. ujú, Esto implica un crecimiento de los socialdemócratas de 5 puntos, una caída de 6 puntos de la CDU, con lo cual cambiaron de alguna manera de posición. Y cuando uno mira el dato desagregado y ve partido por partido, cuando llegas a la ultraderecha, llama mucho la atención que ujú, el 57% no dice nada, para empezar. O ujú, sea que la inmensa mayoría de los que votan a AfD no quieren que ninguno de esos tres gobierne. Pero esa es otra discusión. Ahora, entre los que sí nombraron una opción, el 2% eligió a los verdes, obviamente, y lo que sería lógico es que los que eligen a la CDU sean más que los que eligen al SPD, pero no es el caso. El 23% elegiría o prefiere al SPD y el 18% a los ujú, democristianos, ¿no? Lo cual llama mucho la atención. Por ejemplo, para los liberales es lo opuesto, ¿no? El 40% prefiere a ujú, la CDU, el 27%, que no es poco, ujú, a la socialdemocracia. ujú. El único que, digamos, no encuentra Claro. una buena respuesta del resto de los partidos, más allá de los propios, digamos, es los verdes, ¿no? Digamos, prácticamente, salvo los que votan verde, nadie que vota a otro partido Ujú, quisiera a los verdes dirigiendo ujú. el próximo gobierno. Bueno, Franco, me sale Argentina ya. ¿Me dejas hacer algo muy transmedia? A ver, dale, hacemos algo muy transmedia. Bueno, estamos grabando el podcast 50 episodio, el episodio número 50, en Twitch, o sea, estamos transmitiendo a la vez por Twitch. Hay alguna persona que a esta hora de las 11 tiene a bien estar aquí viéndonos. Y hay comentarios en Twitch, preguntas, hay una de Javier, pero es que en Discord también están pasando cosas, en nuestro servidor de Discord, y Nacho Rubio ahora mismo está colgando un hilo de Twitter. He metido Discord, Twitch, podcast, todas las plataformas y Se va, Twitter ahora. se va a explotar la Bien, Matrix. va a explotar la Matrix. Y estaba haciendo, Nacho, un hilo muy interesante en Twitter que tiene que ver con la pregunta que hace Javier. Javier dice, ¿cómo puede ser que siendo el clima la principal preocupación de los alemanes estén los verdes como están? El SPD y la CDU no son percibidos como competentes en esta materia. Y Nacho estaba desarrollando los datos del Politbarometer con los que hemos abierto el podcast y decía, ¿cuáles son los temas más relevantes? Y ahí el primero es protección del medio ambiente, 43%, ¿no? Tiene que ver con la pregunta de Javier. ¿Cómo es posible que siendo el medio ambiente el primero o el segundo tema de preocupación de los alemanes, los verdes estén tan abajo, ¿no? Bueno, pues lo hemos querido explicar en diferentes ocasiones
pero tiene que ver básicamente con tres cosas principales, ¿no? Los errores cometidos dentro de una campaña electoral, digamos, errática por ser amable, con una narrativa, con ninguna narrativa, digamos, de campaña. La campaña sucia que han sufrido, obviamente, eso también ha influido, que hizo que la candidata dejase de ser valorada por los alemanes, bien valorada por los alemanes. Si tienes una candidata que no está bien valorada, es difícil que te voten. Y tercero, porque te puede preocupar el clima muchísimo, pero al final puede haber otras cosas que te hagan elegir, por ejemplo, a Scholz, ¿no? El tema de la certidumbre. Y yo creo que también hay un convencimiento en las votantes alemanes de que los verdes van a estar sí o sí en el próximo gobierno. Sí. Y que se van a hacer cargo del clima, ¿no? Y eso, que para los verdes puede estar bien, les penaliza a la hora de tener más votos, ¿no? Porque Claro. se da por hecho que ellos van a estar en el próximo gobierno. Lo estarían en una coalición jamaica, lo estarían en una coalición semáforo. La única coalición que les dejaría fuera sería una repetición de la gran coalición, pero yo no creo que el SPD se atreva, ¿no? Aún liderándola. Entonces, no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo. Es lo mismo que es el mensaje que queremos hoy trasladar. Vamos a desmontar algunos mitos de la campaña alemana y también de que las cosas no son matemáticas, ¿no? No son Sí, lineales. no son lineales. Ahí tienes esa imagen, me parece fantástica, les lo contamos a los oyentes del podcast si quieres, Franco. Sí, mira, te cuento. A ver, queríamos, conectando con esto que decís los verdes, un poco mirar cómo se fue desarrollando la campaña para, insisto, intentar entender qué es lo que está pasando y por qué se van dando las cosas como tales. Recién hicimos un análisis de actualidad con los datos más actuales. Ahora vamos a mirar un poquito más en perspectiva. Tenemos una gráfica que armamos mirando un poco los momentums de la campaña. Es decir, estos momentos, justamente, valga la redundancia, donde cada partido tuvo su 15 minutos de fama. En mayo fueron los verdes. En mayo, digamos, los verdes nos decían Alemania quiere cambiar y nosotros representamos ese cambio. Mucha gente se sumó a eso, estaba muy bien armada ese inicio de campaña. Coincidía con que la CDU estaba en una pelea interna y con que el Partido Socialdemócrata era un cero a la izquierda. Entonces, claro, se daban todas las variables ahí. claro, en Todas. mayo de ese año teníamos 25,9% de intención de votos si promediamos las encuestas para los verdes, superando por primera vez en mucho tiempo a los democristianos que estaban en 23%. Y muy por debajo, en 14%, estaban los socialdemócratas, ¿no? Eso dura hasta fines de mayo. En junio empieza a cambiar, la CDU sube y en julio tiene su pico Armin Laschet, demostrando y sacando de vuelta aquel famoso frame que creo que es el más poderoso de la CDU, que somos el partido que maneja crisis, que gestionamos, etc. Y llegan incluso algunas encuestas le daban el 30%, es decir, volvían a aquel viejo número, ese techo psicológico del 30% era superado, en promedio un poquito más abajo, pero estaba por ahí y todo decía, bueno, listo, Laschet es el próximo canciller y qué sé yo. Los verdes se acabó. Perdían 7 puntos, un montón, en tan poco tiempo, 7 puntos, y los socialdemócratas subían 1 punto. Es decir, ahí los votos pasan de los verdes a la CDU, ¿no? Al menos por lo que se ve acá. Y me llama la atención ese paso, ¿no? De los verdes a la CDU, insisto. Ahora, ¿qué pasó? El frame era, nosotros manejamos las crisis mejor que nadie, el corona y el clima y qué sé yo, el Armin Laschet puede todo. Llueve, se inunda, se rompe media Alemania, justo en la región donde él gobierna, y él, a través de los medios, se muestra bastante poco eficiente, ¿no? Comete una serie de errores que ya estuvimos hablando el otro día, no hace falta repetirlos, y hace que empiece a derrumbarse ese mito, si se quiere, de que la CDU sí o sí te va a manejar cualquier crisis, y de alguna manera empieza a crecer muy de a poco la figura de Scholz, que hasta el día de hoy llega al 24,6% en promedio, incluso por debajo de aquel porcentaje que tenían los verdes al principio, pero ganándole por un par de puntos a los democristianos y viendo que los verdes también siguen abajo en 17%. Lo interesante es que el trasvase ahora se da de la CDU a los socialdemócratas, ¿no? Porque los verdes entre julio y septiembre están casi igual, perdieron un punto y pico. Entonces me llama mucho la atención cómo los bloques de electorado se van moviendo. Tampoco no creo que sea la misma persona que pasó de uno al otro después de 4 meses,
Pero Sí. sí que hay como unos movimientos tipo como placas tectónicas que van empujando una a la otra y hoy tenemos un panorama que es muy diferente al de abril-mayo, es decir, Ujú. 7 puntos menos para los verdes, 10 puntos más para los socialdemócratas y en realidad los democristianos casi igual, ¿no? Sí. No, ellos, ahí es claramente el votante de centro, el que no es adicto a ningún partido, digamos que no, que puede cambiar, ¿no? Cuando llega una elección, hay mucho votante de... Está el plus Merkel, ¿no? Que hablamos siempre nosotros, decíamos que le daba 10 puntos a la CDU, ¿no? Ujú. Bueno, pues está claro, estábamos acertados. Le ha dado a mi vecino, al Hausmeister, por hoy pasar la máquina de cortar el césped. Es posible que No, se no se meta en el escucha, podcast. tranqui. No se Ah, escucha bueno, nada. pues nada. Estupendo. Yo me la Pero estoy comiendo. Me lo estoy comiendo el ruido. Pero bueno, podemos con todo. tenés Esto también un buen micro. es transmedia también esto, Franco. Escuchá, Es Raúl, transmedia. pero me llamó mucho la atención lo que dijiste porque me hace de alguna manera armar una conclusión intermedia, ¿no? O preliminar, Ujú, como se suele ujú, decir. ujú. Son estos tres partidos entonces los nuevos partidos de centro en Alemania, ¿no? Sí, Si así es que el es. electorado de centro fluctuante se mueve entre estos tres sin ningún tipo de problema en el mismo año en medio de una campaña federal. Y te doy el titular. Los que votaban a Merkel, el plus de Merkel que Ujú. tenía la CDU, pueden votar a la CDU, al SPD y a los verdes también. Porque Merkel en algún momento hizo políticas de esos tres partidos. Claro. Se las atribuyó. Y aquí podemos traer el podcast, porque he dicho la frase intergaláctica. Y se acabó todo. Despedimos la conexión Pará. y me Vamos voy con esto. a cortar el césped con el Hausmeister. Se acabó todo. No, No, momento. pero es así, Franco, es así. Es así. Es así, es así. Así son las cosas y las hemos contado. Pero Bueno, no, es que es muy fuerte. Bueno, pero una de las cosas que armamos con esto es un poco, en lugar de mirar los votos, la intención de voto a nivel general en Alemania, que es lo que venimos charlando y qué sé yo, vamos región por región. ujú, Son 16 regiones en Alemania y se suele preguntar a quién va a votar usted para gobernar esta región, ¿no? ujú, Lógicamente. Pero a ujú, veces también se suele preguntar a quién votaría usted en la elección federal y se claro. separa por región, ¿no? No se Ujú, pregunta en todas, porque algunas regiones son más importantes que otras o porque nadie quiso pagar la encuesta, claro. pero en algunas sí. Y tenemos datos de la mitad, o sea, de 8 de esos 16 estados federados, Ujú, que nos muestra un poco cómo está el panorama, ¿no? En Alemania. Por un lado tenemos al Partido Socialdemócrata dominando la mitad del este, se podría decir, ¿no, Raúl? sí. Y dominando también en Rheinland-Pfalz, donde está la figura mítica de Malu Dreyer, que es esta gobernadora que si no tuviera la enfermedad que tiene, posiblemente sería una de las candidatas y una de las figuras más importantes del partido. Y Ujú, también en Hamburgo, ¿no? La tierra madre de Olaf Scholz, donde él, ya que citábamos mayorías absolutas, consiguió una mayoría absoluta, esponsoreada por el amigo personal de Raúl, Frank Staus. ¿Te acordás, Raúl? genau. Sí. Ahí estaría un poco la situación digamos, de primacía, de hegemonía Ujú, del Partido Socialdemócrata, dando un poco ujú, vuelta a la historia en las últimas ujú, semanas. Habría que agregarle el Nordrhein-Westfalen, lo que pasa es que los datos son un poco viejos, los que tenemos son de sí, mayo, y ahí son todavía viejos, los sí. verdes estaban arriba, ¿no? Ujú. Bueno, ahí hay, digamos, dos figuras del SPD, que es Manuela Schwesig en Mecklenburg-Vorpommern, que va a arrasar en las elecciones regionales. Recordemos que hay también el 26 de septiembre, ¿no? Ujú. Y también hay elecciones en Berlín, y ahí en Berlín la errática campaña de los verdes es aún más errática, ¿no? Coincide con que encima eligieron mal a la candidata, en lugar de optar por Ramona Popp, que era la senadora y vicealcaldesa, senadora de Economía y vicealcaldesa, votaron por Bettina Jaras, totalmente desconocida y una persona, digamos, que representa, yo creo, muy bien a los verdes antiguos, ¿no? A esos verdes que te echaban la bronca siempre, ¿no? Y que están malhumorados. Y entonces, tras una etapa en la que los verdes iban por delante, ahora es Franziska Kifi, la candidata del SPD, ex Ujú. ministra de Familia, que tiene todos los números para ser alcaldesa de Berlín, ¿no? Sí, Eh, sí. Sí, pero tiene entonces, bueno, un eslogan que te gustó, ¿no? Que viste el otro día en el metro, en el subte. sí, no me acuerdo Liebe ya. ist rot. No, pero esto es otra cosa. ¿Es otra cosa? ¿No Esto era es del otra cosa. SPD Berlín? No, del SPD nacional, No, federal. no, ¿en serio me decís? Sí, esto es del SPD nacional
Nos estamos yendo, pero Nos bueno, no vamos, pasa nos nada. vamos. Ay, No pasa Dios. nada. Siempre hay una oportunidad de que el SPD la cague y todavía estamos a tiempo. Pip. Y entonces, como están muy contentos, le están soltando cuerda a Kevin Kühnert, a Lars Klingbeil y a todos estos de la sede de la Willy Sí. Brandt House. Y el tipo este que hace la campaña, el director creativo de la campaña, que no me acuerdo, se llama, no sé cómo se llama, es de una agencia que se dedicaba Rafa, ¿no era? a publicidad, Rafa o algo así. Rafa algo, sí, Rafa algo. Ha decidido que como les va muy bien, Acá está. van a sacar un nuevo motivo que es Liebe ist rot, el amor es rojo. Ujú. No sé, no hace falta. Si os va bien con Olaf Scholz y poniéndole ahí con el traje negro y tal, ¿para qué eso? Sí, Liebe ist rot. Bueno, en fin, da igual. Volvamos a los datos, Franco, que nos estamos viendo. Sí, hay un par de datos más, tampoco hay que pasar por todos, pero primero, Ujú, número uno, la ultraderecha en la última elección de 2017 ganó en Sachsen, sacó 27% y la CDU sacó 26,9%, por 0,1 le ganó, lo cual fue un terremoto, pero ujú, ahora están en 10%, van a perder 2 o 3 puntos seguramente a nivel federal. ujú, Pero la ultraderecha aún así, según la data que es nueva, es de ahora de septiembre, ujú. podría tener el primer lugar en Sachsen, como hace 4 años, pero también en Thüringen. No sé si se acuerdan Ya. de Thüringen, lo hemos nombrado varias veces, es el lugar donde Ujú, hubo ujú, ese pacto con la ultraderecha y los liberales, con el ujú, apoyo de la CDU también, con ujú, lo cual me llama mucho la atención y nos habla de una regionalización muy fuerte, ¿no?, del partido ujú. en los viejos estados de la RDA. Y lo En el, último, en, sí, sí, perdón. pero en los viejos del sur, porque en el norte no tanto, ¿no? Bueno, ahí hay como un clivaje que habría que investigar más, ¿no? Volviendo a esto de preguntemos más cosas para entender qué diferencia hay entre el sur de la RDA y el norte, ¿no? Sí, Y por qué se sí, da esto. ¿Será sí. cultural? ¿Será Ujú, una cuestión ujú, histórica? ¿Será...? ujú, Bueno, hay ujú. varias cosas. Sí. Un solo dato, la CDU ganaría en una de las regiones, que sería Baviera, es decir, que la CDU no ganaría nada, sino que la CSU ganaría con Sí, Markus Schreck Söder, como lo hemos sí. bautizado cariñosamente. Bueno, en Bueno, fin. no, solamente una cosa, tenemos varios datos, como te decía, Ujú, a nivel regional. A mí me ujú, llama la atención que los verdes, que estamos hablando y estamos viendo, comparando con las expectativas de mayo, de abril, que iban a ganar ujú. y que íbamos a tener a Annalena Baerbock de 40 años de canciller y no sé qué y no sé cuánto, en realidad no es tan decepcionante si uno lo compara con el año Obvio, 2017, obvio, obvio, ¿no? obvio, obvio. No, no, eso es un resultado histórico, obviamente. O sea, El están problema. sacando 10-9% en el este, cosa que antes era imposible, y Ujú, están ujú, sacando en todos lados arriba del 10% en el ujú. oeste, siendo que la mejor elección de la historia, insisto, de la historia de los verdes fue 10% en el año 2009. Claro, no, no, no. El tema es que las últimas encuestas, pues eso, les dan, pues están lejos de esa expectativa que se había creado, ¿no? Ujú. Pero Sí, claro, si sacan 17, 18 puntos, están doblando lo que sacaron las últimas elecciones. Es un exitazo. Tienen claro. que saber venderlo así, ¿no? Y no sé, me da la sensación de que con algunas de las últimas decisiones han decidido bajar el perfil y terminar la campaña con un perfil más bajo, digamos, sacando a Annalena de los focos a la candidata, centrándose sobre todo en las redes sociales, en Instagram, Ujú. pues Annalena es la estrella, ¿no?, de la política alemana ahí, pues casi toda la comunicación que hace fuera de los medios la hace ahí. La Ujú. hace muy bien, tiene mucha repercusión, pero es para los suyos, ¿no? Claro, Para los que claro. ya les Yo creo que ahí siguen, sí etcétera. es donde dudo, Raúl, que tal vez sí escuchan el podcast, porque en algún momento dijimos, tal vez sea hora de que los verdes entiendan que pueden vender esto como un buen Ujú. resultado y tener las bases para el 2025, ¿no? Sí, Pero no sí. sé, es una duda. Raúl, una última cosa que mucha gente que nos escucha siempre nos pregunta por Die Linke. Ujú, Cuando uno ve el mapa de intención de voto en el este de Die Linke, si es simpatizante de Die Linke, tiene ganas de no ver más nada sobre política alemana porque está profundamente decepcionada o decepcionado. Estamos ujú, hablando de que Die Linke conseguiría en alguna de esas regiones apenas el 11%, ¿no? Siendo un partido que era
entre comillas, no diría hegemónico, pero de los más fuertes, ¿no? De esa región, y están perdiendo votos bestialmente, y no necesariamente el trade-off es con la AfD, ¿no? Que era lo que se suponía, ¿no? Los dos partidos, digamos, anti-establishment o más de antisistema, que intercambian votos, como pasó en algún momento, y hay alguna data sobre eso, pero no es necesariamente, no existe la correlación directa, porque también se da en otras regiones donde AfD no crece y la izquierda sí baja, ¿no? El que crece es el SPD, entonces ahí es como que se ve esos clivajes complicados, ¿no? De la política alemana y de sus partidos. Sí, no, y Die Linke está teniendo hasta dificultades en sus lugares míticos, ¿no? Como es en Berlín, ¿no? Es posible que pierdan el Wahlkreis 76, que es Berlín-Pankow, ¿no? Histórico, ¿no? De Die Linke en favor de... ¿A manos de? De los verdes, a manos de los verdes. Interesting. Los verdes. Sí, ahí tenés. Y Raúl, entonces, en Berlín, sí, se vería el mapa claramente, a la izquierda, más o menos todo rojo del SPD, todo el centro, Pankow, Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg verde, y a la derecha, en el este, todo de lila, ¿no? Del Die Linke, ¿no? Sería muy claro el mapa de Berlín. Pero bueno. Claro. Raúl, te propongo un cambio de tema porque quiero hablar de algo que te gusta mucho hablar. Muchísimo. ¿Qué es? Especialmente desde que me mudé a esta región y sentí cierta simpatía por el sur y por Baviera en particular, ¿no? Se hizo una encuesta preguntando por la satisfacción política con el trabajo de los jefes de cada uno de los partidos de Alemania. Y sabemos muy bien que la CDU es un partido y la CSU es otro partido, más allá de que van en alianza electoral y siempre están juntos, ¿no? Tienen la misma fracción en el Bundestag y gobiernan juntos cuando gobiernan, etc. Adivina de los jefes de los partidos, ¿quién es el mejor valorado en Alemania actualmente? Markus Söder, ¿no? Exactamente. Mira, si tuviera una música le tengo que hacer una música a Markus Söder, porque no tengo, pero una de Shrek, ¿no? No, pero ahí me sacan, después me lo bloquean en las plataformas al podcast. Pero pensá esto, Markus Söder tiene 63% de satisfacción. Tiene 34 negativa, ¿no? Ojo, o sea, es 2 tercios contra 1 tercio. Y le sigue el amigo Olaf Scholz, naturalmente por la situación que está viviendo, que si bien tiene un poco menos de imagen positiva, tiene solamente 13% de negativo, es decir, de que están poco o nada contentos con él, ¿no? Es muy interesante que Olaf Scholz logró conseguir que la gente al menos no esté... Porque es insípido. Insatisfecha con él, ¿no? Es insípido, inoloro. Hay un dato importante. Solamente el 70% los conoce. Ojo. El 70% lo conoce nada más. Eso es raro. Escucha, ¿cómo se dice esto cuando estás en una en una operación y tiene que ser todo... No me sale la palabra, la adjetivo, ¿no? Sí, pues, que esté... desinfectado, ¿no. Sí, bueno, ya sé lo que decís. Bueno, ahora va a salir. La audiencia lo sabe. Bueno, ese es Olaf Scholz. Ese es Olaf Scholz. Y me llama mucho la atención, y ¿sabes qué me llama aún más la atención? Que se sigue preguntando quién sería el mejor candidato y lo siguen poniendo a Söder, y sé que eso te enoja, ¿no? Te molesta. Sí, eso está feo, porque no es candidato, está feo. Lo que también llama la atención es que si Söder es el mejor candidato y tiene la mayor cantidad de votos y no sé qué y no sé cuánto, tendría que explicar Söder por qué en su región apenas su partido tendría el 28%. El otro día leía creo que era Tariq Abuchadi, ¿no? Este profesor que seguimos en Twitter, que decía, con estos números, cualquier otro jefe de la CSU ya lo hubiesen echado a patadas de su puesto, ¿no? Claro, y él se sostiene ahí, llama mucho la atención eso. Claro. Escucha, todavía, quiero decir, estamos hablando de un montón de cosas, se quedan muchas cosas por hablar. No hemos hablado del voto dual, ¿no? De lo que va a pasar con el primer voto y segundo voto. Lo podemos hablar la semana que viene, yo creo. Podríamos hacer un especial de eso, porque es muy interesante. Yo estoy viendo ya, no sé si en Bayer, tú en Bayer lo estarás viendo más, porque ahí se están jugando entre dos partidos que son diferentes, la CSU y la CDU, aunque vayan juntos. Pero en Berlín ya todos los candidatos del primer voto, los del mandato directo, ya van pasan del ASET todos y de la CDU. Ya hablan de asegurar el mandato directo, ¿no? Porque puede pasar
que la CDU, a pesar de tener un resultado malísimo, el 22-23%, consiga un buen número de escaños porque saque muchos mandatos directos, porque haya gente que quiera seguir votando por el diputado de su distrito, la diputada de su distrito, ¿no? Obviamente va a tener más en el primer voto que en el segundo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Entonces, Raúl, eso lo podemos ya hablar en el siguiente. para ir cerrando, vamos a cumplir con lo prometido, porque este Ujú, episodio se trata ujú. de derribar mitos. Hemos derribado alguno que otro a lo largo, algunos se habrá dado cuenta. Aséptico era la palabra. Gracias por los... Aséptico, exactamente. Bueno, a ver, tengo 3 mitos, es decir, ¿Mm? 3 formulaciones que te voy a tirar por la cabeza y vos Sí, vas a tener que vale, responder corto y vale. conciso Sí. sobre Ujú, ese mito. ¿Viste que había un programa de ujú. televisión hace mucho que eran los cazadores de mitos y que decían, si No tengo comes ni idea. sandía con vino te morís? Y entonces probaban y comían y después si alguno se moría decían que sí, pero no se moría nadie. Bueno, No tengo cosas ni así. idea. Entonces, ¿Mm? tengo un par de mitos sobre política alemana y quiero que vos respondas, pero con control. Tratemos de evitar los improperios, malas palabras. Ok. Ujú. Bien, Primero, bien. mito número 1. Cito. La Sí. superpoblación de encuestas nos ayuda a entender más lo que pasa en Alemania. Obviamente no. Obviamente no hace más que generar confusión. En fin. Bueno, pero No, nos da no. material a todos, hablamos, ¿no? Sí, hablamos, pero no, tenemos muy pocos datos. Tenemos muchos datos, pero muy pocos datos de calidad que nos permitan analizar. Y eso es lo que quieren, que no analicemos, que llegamos hasta el 26 ahí volviéndonos locos con todas las encuestas. No, no hay ningún país en que salgan tantas encuestas de intención de voto Es a la verdad semana, que son Franco. como 12, ¿no? Que están así como... Igual en Argentina hay unas cuantas. Hay elecciones en Argentina y hay unas Las cuantas, ojo. paso. Las paso. Bueno, mito número Eh, 2. hay 3, 6, 8 que seguimos normalmente, que están en la web de Wahlrecht.de, que recomendamos, pero luego hay Sí. otras, ¿no? Más truchas, ¿no? Digamos. Sí, hay Pero como algunos es que ahí horrible. Yo sí. quiero que Sí. hablen más, por ejemplo, de lo que comentábamos hoy sobre esos datos más cualitativos, ¿no? Porque que Ujú. nos ayuden a entender, ¿no? Qué está pasando más que nos volvamos locos con las subidas y bajadas constantes de los diferentes partidos, ¿no? Hoy, no sé, la FDP un día está al 13, en la encuesta siguiente de otra consultora está al 10, ¿no? Eso es imposible, no sé. Me gustaría más saber por qué los votantes de la CDU, que no votan más a la CDU de centro-derecha, votantes de centro-derecha, se Ujú. van al Scholz en lugar de irse a Lindner. Igual los liberales han encargado una investigación para saberlo, la podían compartir con nosotros, porque ese es uno de los temas de las elecciones. ¿Por Claro. qué Lindner no revienta, no? Si lo lógico sería que los votantes de la CDU desencantados con Laschet se fueran a FDP, ¿no? Pero Escuchame bueno, una cosa, Raúl. Te voy a decir otra, pero en esta tenés que de verdad controlarte. Por favor. sí. Estás sentado, ¿no? Sí. Sí, sí, estoy Te sentado, veo estoy sentado. sentado. Escucha. La Sí. socialdemocracia ha revivido. Somos testigos del Dios. renacer socialdemócrata en Europa. Sí, sí, sí. Adelante, Raúl. El nuevo eje hispano-alemán entre Sánchez y Scholz contra Visegrado, ¿no? Madre mía. No puedo con esto, de verdad. Paren ya de hacer esos análisis. No existe renacer de la socialdemocracia en Alemania. Existe un señor que se llama Olaf Scholz, que se parece mucho a Merkel, y existen dos candidatos, Laschet y Baerbock, que han cometido muchísimos errores y que no están a la altura de lo que se esperaba de ellos. Y por eso Olaf Scholz es posible que gane las elecciones. Pero no hay renacer de la socialdemocracia ni nada en esto, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos también con porque claro, luego podemos hacer daño a la gente, podemos hacer Wishful llorar a thinking se niños, llama eso, ¿no? podemos hacer llorar a muchos niños. Raúl, te voy a Eh, decir el mito número 3 para ir ujú, cerrando. Atenti. ujú. El Partido Socialdemócrata actual A ver, demuestra a que ver, ser socio minoritario en una coalición, entre Dios. paréntesis, con Angela Merkel, no es perjudicial. Al No, contrario, es claro, beneficioso. claro, el partido que perdió la mitad de sus votos, ¿no? En 15 años, siendo... No. De verdad, otra vez es lo mismo. No hagan estos análisis porque hacen llorar a niños y también a animales. También les están Hay, haciendo hay llorar. te voy a decir algo no para contradecirte, pero para analizarlo al menos. Hay un caso que nuestro amigo el doctor Fausto estaría orgulloso de explicarnos, que es el de Ujú. Willy Brandt, ¿no? La primera gran coalición de la historia, Ya, pero eso es otra cosa. 66-69.
Willy Brandt era compañero de coalición pequeño, el SPD, y él era Eso es el otra jefe cosa. de... el ministro de Relaciones Exteriores de Dice Kissinger. Ujú. Y después de eso, en el 69 hay elecciones y el SPD le gana por primera vez en la historia de la República Federal Alemana a la CDU, ¿no? La única vez La que ha única ocurrido vez. eso, y era Willy Brandt y era Kissinger. O sea, Claro. es que son muchas cosas. Bueno, Ser pero socio... ahora es Olaf Scholz y Armin Laschet. Claro, sí. Claro. Mira, yo he sido socio menor, no es solo socio menor, porque Socio de la mutua. Yo he estado, también, yo he estado en un gobierno de coalición, en el que mi partido era mayoritario, tenía más diputados, le dimos la presidencia a un señor de otro partido. No es si tienes más o menos diputados, es quién tiene la presidencia. La presidencia o el canciller o la canciller es un plus importantísimo. La atribución de responsabilidad de todo lo positivo recae en el presidente o la presidenta o el canciller o la canciller, y hemos visto cómo en eso Merkel ha sabido sacar muchísimo partido, ¿no? Todos estos años. Al ella no presentarse, pues se pueden repartir esa atribución de la responsabilidad, ¿no? Y el SPD ha intentado sacar partido de cosas que ha conseguido. Nosotros lo hemos dicho aquí, el SPD ha conseguido cosas importantes para Alemania que no sabía vender, que nunca supo vender. Por eso estaba en el 15 y el 16, ¿no? Y ahora recoge esos frutos no porque supo vender esas políticas que hizo, sino porque los alemanes, después de ver que no está Merkel más, pues están optando por el candidato que más se parece a ella. Había el otro día una gráfica buenísima que se veía la barra, los colores de la CDU, el SPD, los verdes, de cómo iban evolucionando. La CDU siempre arriba todo el tiempo, hasta que Merkel ya no está más. Y ahí empieza el lío. Ahí empieza el lío. ¿Sabes qué, Raúl? Te voy a hacer esto para recordar, ¿no? Guardalo, porque dentro de 4 años vamos a estar haciendo algún episodio del fin de la era Merkel o del principio de la era Scholz, o no sé cómo le vamos a poner, en 4 años, y vamos a estar analizando los beneficios y los perjuicios de ser segundo y tercer socio de gobierno de un tripartito, ¿no? Tripartito, sí. Bueno, Raúl, llegamos al final, es hora de despedirnos. ¿La pasaste bien? Aprendimos mucho, ¿no? Sí, ha sido un poco, hemos hablado un montón de temas diferentes. La verdad es que estos últimos capítulos yo creo que van a ser así, un poco barullo, lo que nos vaya pidiendo el cuerpo también, recibiendo inputs de todos lados, momentos transmedia también. En mitad de la grabación del podcast he visto que Annalena Baerbock ha sacado un último vídeo de campaña y le estábamos diciendo que no hablasen más del clima, pero va del clima. Y sale ella en un bosque que luego está quemado. Bueno, ya lo verán, pero no sé. ¿Prometemos el voto dual para el próximo episodio? Voto dual, hablemos del voto dual. Y un par de cosas más. Seguramente el debate, etcétera, ¿no? Claro, tenemos debate el domingo. El domingo nos pueden ver en Twitch, estaremos debatiendo. Y en medio de todo esto, quiero dar las gracias también a mucha gente, gente que está hablando de las elecciones alemanas y que nos llama, nos escribe para que demos nuestra opinión, para que participemos en sus eventos. No tenemos tiempo para más, pero sí tenemos tiempo para todo eso. Somos personas que nos interesa difundir la política alemana en español y vamos a hacer un esfuerzo para tratar de ir a todos los sitios donde nos llaman y estar presentes para llevar la palabra de Dios, llevar la palabra de la política alemana en español allá donde sea, ¿no? Así que hasta el día 26 no tenemos vida personal y bueno, así será. Nos vemos entonces en una semana. Muchas gracias por estar ahí. Escúchenos en todas las plataformas de podcast. Esto fue El Fin de la Era Merkel, un podcast producido por Rombo Podcast. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter.